alabanza en este día. El Señor es bueno, es todopoderoso, merece la gloria y la honra, la alabanza. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que guíe este tiempo. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta tarde, gracias por tus bendiciones, gracias por tu cuidado, gracias por tus misericordias, gracias por el perdón de nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este tiempo y que pueda ser de edificación, de bendición, que tú nos ayudes a entender tu verdad y no solamente entenderla o conocerla, sino aplicarla en el momento necesario y también compartirla con aquellas personas que están necesitando escucharlo. Te pedimos que nos guíes y que pueda ser un tiempo de edificación y de bendición. Ayúdame, Señor, a decir las palabras que pueden edificar y en el momento apropiado, y ayuda a mis hermanos a entenderlas tal y como yo las estoy diciendo o con la intención que yo quiero expresarlas, para que no haya confusión sobre este tema. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en el estudio de la batalla espiritual estamos viendo, y ya nos hemos extendido por varios miércoles, en la naturaleza del enemigo y de las fuerzas del mal. Yo creo que es clave que entendamos eso y que entendamos también la forma en que el enemigo ataca y cómo él trata con las personas. Porque sabiendo esto, vamos a poder identificar cuando el enemigo está trayendo un ataque a nuestras vidas, o podemos identificar cuando está trayendo un ataque a la vida de otra persona y cómo defendernos, ayudar a esa persona a defenderse del ataque. La cita del Señor Jesucristo en Juan 8:44, cuando habló a los líderes religiosos, es: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ¿qué? Homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto se resume en dos características fundamentales. Una, él es homicida desde el principio. Satanás es homicida desde el principio y él es padre de mentira. Ya hemos hablado sobre Satanás como padre de mentira, pero estamos estudiando y viendo a Satanás como homicida desde el principio. ¿En qué forma Satanás trata de destruir la vida de las personas? Desde el comienzo de Génesis nosotros nos encontramos que Satanás ha tratado y trata de destruir las personas por medio del pecado. Es el pecado lo que hace que las personas mueran espiritualmente, y también el pecado trajo como consecuencia la muerte física. Por eso dijo el Señor desde el principio, desde el comienzo, digamos, de la creación. Bueno, por medio de la obstaculización del Evangelio, ya que el remedio para el pecado es el Señor Jesucristo y su Evangelio, el diablo va a tratar de impedir que las personas escuchen y crean el Evangelio, para de esa manera destruir sus vidas, ¿no? Y entonces, ¿quién es llamado a predicar el Evangelio? ¿Quién puede predicar el Evangelio? El mundo no puede predicar el Evangelio. Una religión falsa no puede predicar el Evangelio. Quien puede predicar el Evangelio es la iglesia, es la llamada. Los discípulos de Jesucristo son los llamados a predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué va a hacer ahora Satanás? Pues él va a tratar de perseguir a la iglesia, perseguir a los cristianos. Todos los que quieran vivir piadosamente van a enfrentar persecución, ¿no? Una lucha. Pero también yo quiero traer el día de hoy otra forma a través de la cual yo he visto que Satanás trata de destruir la vida de las personas. Bienvenidos a todos. Y es a través de la depresión. A través de la depresión. No hablamos mucho de esto en la iglesia como debiéramos, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces el enemigo aprovecha momentos de depresión e ideas suicidas para destruir la vida de las personas. Vamos al Salmo 13, verso 2. Salmo 13, 2. El primero que lo tenga, si lo puede leer. Amén. Dice: ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo seré enaltecido mi enemigo sobre mí? Gracias, hermano. Gracias, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma? ¿Verdad?
Hay tristeza en el corazón del salmista, dice, cada día. Y él entiende que es el enemigo que se ha enaltecido sobre él. Es el enemigo quien le ha engañado, es el enemigo quien le hace sentirse así. Y muchas personas, por medio de esta tristeza extrema, llegan a quitarse su propia vida, llegan a atentar contra su propia vida. Y es algo muy, muy serio, ¿verdad? Hay algunos ejemplos bíblicos que podemos mencionar, los vamos a leer en un momento. Hay varios ejemplos bíblicos más, estos son solamente algunos, pero yo quisiera que mientras leamos estos pasajes bíblicos, quisiera que por favor miremos qué tienen de común estos ejemplos. ¿Qué hubo en estas vidas de común? Si hubo algo en común o no. Así que necesito un voluntario que lea primero de Samuel 31, 4 al 5, otro hermano segundo de Samuel 17, 23, perdón, y otro hermano Hechos 16, 27 al 28. Primera de Samuel 31, 4. Ajá. 4 y 5. 4 y 5. Saúl dijo a su escudero: saca la espada y mátame, no sea que esos incursisos me atraviesen cuando lleguen y se burlen de mí. Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se arrojó sobre su propia espada y murió con él. Gracias, hermano. Ahí vemos ejemplos de dos hombres, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando en la vida de estos hombres, ¿verdad? Pensemos y vamos a ver el otro ejemplo. Vamos a ver si tiene algo de semejanza. Segundo de Samuel 17, 23. ¿Quién lo tiene? Con lo rápido que son ustedes, seguro que ahí ya lo tienen. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Gracias, hermano. Un consejero, al ver que no se escuchó, un consejero del reino de David, pero un consejero que atentó contra el rey David, dando un consejo para destruir al rey cuando la rebelión con Absalón. Y cuando él vio que no se escuchó el consejo de él, pues él se quitó la vida. ¿No? Tenemos el otro pasaje, Hechos 16, 27 al 28. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Gracias, hermano. Este carcelero, el carcelero de la cárcel de Filipo, cuando vio lo que sucedió, que se abrieron las puertas y que hubo este temblor de tierra y todo eso, pensaba que todos los presos habían escapado, y como eran presos de alta seguridad, él dijo: me van a quitar la vida, y si me van a quitar la vida, mejor me la quito yo. Y cuando iba a quitarse la vida, entonces el apóstol Pablo le dijo: no te hagas daño, todos estamos aquí, ¿verdad? En los primeros dos casos hay tres hombres que de hecho llegaron a quitarse la vida. Este no se quitó la vida, pero vemos algún denominador común en algunos de estos pasajes, algunas de estas personas. Depresión. ¿Cuál? Depresión. Ellos estaban deprimidos, estaban desesperados, estaban en una situación de temor, de miedo. Imagínense, el rey Saúl tenía un temor, tenía un miedo, ¿no? Uh-huh. Y ese miedo lo llevó a quitar su propia vida y también su escudero, ¿no? Si matan al rey, entonces ¿qué me van a hacer a mí, no? Ahora, si tú miras, por ejemplo, el caso del carcelero de Filipo, él quería quitarse la vida. Este hombre no conocía a Dios, ¿no? No era como estos tres que hay aquí, que sí conocían de Dios. Pero este hombre no conocía de Dios, no sabía de Dios, ¿no? Él iba a terminar con su vida.
Mira, esa noche, ese hombre, por no quitarse la vida, creyó en el Señor Jesucristo, él y toda su casa, y fueron bautizados. Amén. Y ese fue el comienzo de la iglesia en Filipo. ¿Ven la diferencia? ¿Verdad? Él se le cerró el mundo en ese momento. Todo se apagó en ese momento. Llegó un momento, una situación de miedo, una situación de desesperanza, una situación de temor. Y dijo, aquí no hay otra solución que esta. Pero en realidad los planes que Dios tenía para él esa misma noche era de bendecirlo a él y bendecir a toda su familia con el Evangelio. ¿Se imagina? Recuerden, ese pasaje es cuando se dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Lo podemos decir por lo que se le dijo a ese hombre. Entonces, el suicidio es el acto deliberado de quitarse la vida cuando el individuo se encuentra en un estado de desesperación extrema. Eso nos lo dice Jung Han. Ahora, la depresión puede tener aspectos espirituales y otros aspectos que son físicos. ¿Okay? Hay una depresión que es química, que es causada por las drogas. Entonces hay ciertos aspectos físicos, biológicos, bioquímicos, que producen este tipo de pensamiento y este tipo de cosas. Entonces, si una persona está batallando con depresión, una persona está batallando con pensamientos suicidas, usted lo primero que debe hacer es, usted debe orar, claro, pero también usted debe llamar a la línea contra el suicidio, usted debe rápido llevar a esa persona al doctor, ¿verdad? Para descartar cualquier tipo de problema físico, porque puede ser un problema físico. Usted nunca subestime cuando una persona le dice que tiene pensamiento suicida, o que no tiene esperanza, o que perdió la esperanza, o que no tiene ganas de vivir. Nunca subestime eso. Nunca piense que esa persona está jugando. No crea que esa persona lo está diciendo para intimidar o para que le tomen lástima. Usted tómelo serio cada vez que usted lo escuche. Muchas veces el enemigo usa esas situaciones de desesperanza para hacer que las personas se quiten la vida. Por lo general las personas enfrentan depresiones y atentan contra su vida cuando enfrentan tres causas fundamentales. La primera es un gran temor. Un gran temor. ¿Ustedes han enfrentado temores en la vida? Amén. ¿Cuán grandes son esos temores que usted ha enfrentado en la vida? ¿Cuántos le tienen miedo a las alturas? A los ratones, mira. ¿Verdad? Todos tenemos miedo a las alturas, ¿sí? Casi todos, muchos tenemos miedo a las alturas. Bueno, ¿usted cree que el Señor Jesucristo tenía miedo a las alturas? No me responda sí o no. Posiblemente sí, porque era un hombre. ¿Okay? Pero vamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versos 5 al 7. Bienvenidos todos los hermanos que han llegado. Mateo 4, versos 5 al 7. Dice así la palabra. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, yo creo que el Señor pudo haber tenido miedo aquí. ¿Quién está tentando a nuestro Señor Jesucristo? Está tentando al diablo, ¿verdad? ¿Por qué Dios está dejando que el diablo tiente a su Hijo? Si tú te das cuenta, es el Espíritu Santo quien lleva a Jesús al desierto para ser tentado. El mismo Espíritu de Dios lleva a Jesús al desierto para ser tentado. Entonces Dios está permitiendo que el Señor Jesucristo sea tentado por Satanás. Y en esta segunda tentación lo lleva a la punta del templo, al lugar más alto del templo, ¿verdad? Pero es que el pináculo del templo no es una azotea en el templo donde te puedes sentar a mirar y agarrar fresco, no. Es un lugar así, es un lugar peligroso, es un lugar donde si tú te paras tú empiezas a temblar. ¿Por qué empieza a temblar? El Señor Jesucristo, sí, Él es el Hijo de Dios, pero Él tuvo que limitar sus atributos divinos para morir por nosotros.
para venir a esta tierra y hacerse hombre. Tuvo que limitar sus atributos divinos. Cuando la Biblia dice que él tenía hambre, es decir, es que tenía hambre. Cuando él estaba cansado, él estaba cansado, como tú y como yo. Cuando Satanás le tentó con la primera tentación de si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, él tenía un hambre que se moría. Por eso lo tentó de esa manera. Y ahora si él está en la punta del templo, es posible que también tenga miedo. Y ante ese temor, si es que tuvo ese temor, está en la punta del templo, el lugar más alto de donde se ve todo, pero tú estás allá arriba, el diablo le dice, pues tírate, tú sabes que el Padre te va a recibir. Nada te va a pasar. Lo dice el Salmo 91. Tu pie no tropezará en tierra. Tírate. ¿A qué lo estaba invitando Satanás? A destruir su vida. Lo estaba invitando a destruir su vida. El diablo sabía, ¿verdad? Que si el Señor se tiraba, el Salmo 91 no nos está diciendo en ningún momento de que nosotros podemos hacer lo que nosotros se nos imagine y que Dios tiene que respaldarnos. ¿Me explico? Amén. El Salmo no está diciendo eso. Entonces, el diablo lo que estaba haciendo era quería destruir al Señor. El predicador Charles Spurgeon, escribiendo en su libro de Guerra Espiritual, cuando habla de este pasaje, él dice que solemos ser tentados a hacer lo que tememos hacer y hacerlo para escapar de ello. Yo sé que está profundo, pero vamos a meterle un poco de cabeza a esto. Solemos ser tentados a hacer lo que tememos hacer y hacerlo para escapar de ello. Vamos a ver un pasaje bíblico. Vamos a tratar de discernir lo que está diciendo Spurgeon aquí. Vamos a la palabra de Dios, a Primera de Reyes 19. Primero de Reyes 19. ¿Usted recuerda esa gran victoria del profeta Elías cuando se subió en el monte Carmelo, en la punta del monte, y el Señor hizo descender fuego del cielo, quemó el holocausto imposible de quemar y él destruyó a los profetas de Baal? Esa gran historia, ¿no? Bueno, él estaría loco de contento por ir a la ciudad, ¿verdad? Bajar del monte, ir a la ciudad y dar las buenas nuevas. ¡Jehová es Dios! Pero cuando él llega a la ciudad con esas excelentes noticias, no escucha buenas noticias. La noticia que escucha es la siguiente. Entonces, capítulo 19, verso 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿A qué le está huyendo? ¿De qué está huyendo Elías? ¿Me pueden decir ustedes de qué está huyendo? Que lo mate. Miedo. Le está huyendo a la muerte. El hombre le está huyendo a la muerte. Está corriendo, huyendo, porque él teme que Jezabel lo mate, ¿no? Pero mire el verso 4 y 5. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. Pero ¿cómo si tú estás huyendo porque tú no quieres que te maten? Ahora tú vas a querer que te morirte. ¿No? Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Quiere decir que aquí tiene sentido esto que está diciendo Spurgeon. Solemos ser tentados a hacer lo que tememos hacer y hacerlo para escapar de ello. ¿Cuántas personas han tratado con miedo a la muerte? Han terminado muriendo. ¿Cuántas personas con miedo a una enfermedad no terminan enfermándose ellos mismos del temor a la enfermedad? ¿Cuántas personas no están huyendo de algo y en realidad caen en eso mismo que están huyendo? Y eso es lo que le pasó a Elías. Esa fue la trampa. Ahora, ¿cómo fue la respuesta de Dios a Elías? ¿Cómo fue que Dios le respondió a Elías? Dios no le quitó la vida.
Vamos a leer verso 15. O el 5 al 8 podemos leer. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Y lo trató con gracia, le dio comida. Y él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Vamos al verso 15. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mejola ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Qué hizo Dios? Dios lo alimentó, Dios le dio instrucciones, Dios le dio propósito. No, pero no, Elías, no. Tú vas a regresar por ese mismo camino, en el tiempo que yo te diga, tú vas a regresar por ese mismo camino que tú vas a regresar y tú me vas a ungir a este y a este, porque todavía tú eres mi siervo, todavía tú eres mi profeta, todavía yo tengo un propósito para tu vida. ¿Entiendes? Entonces, una cosa era lo que el enemigo quiso causar en Elías, y otro plan era el que Dios tenía, ¿no? Siguiendo con esta idea de Spurgeon, él dice que esto se aplica a veces, por ejemplo, a un pastor, a un siervo de Dios que dice: no, el ministerio es muy difícil, esto es muy complicado, yo tengo que estarle dando consejos sobre cosas muy delicadas a la gente, mira, yo mejor, para no ofender la iglesia de Dios, para no afectar la iglesia, yo voy a colgar los guantes. Y termina destruyendo la iglesia, porque si cuelga los guantes, entonces ¿quién va a predicar la palabra? Pasa también, según Spurgeon, con un cristiano que es asediado por su familia. Nadie le anima, nadie le exhorta, todo el mundo en su familia se queja de su fe, lo critica, se burla de él, lo maldice porque es cristiano. Y el cristiano dice: pues yo no le voy a hacer más daño a nadie para que todo el mundo esté contento, yo simplemente, para no deshonrar a Cristo, yo voy a dejar mi fe. Y termina deshonrando a Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces somos tentados a hacer lo que tememos hacer y hacerlo para escapar de Él, ¿no? Las personas, cuando enfrentan grandes temores, caen en el lazo de la depresión, en el lazo horrible de la depresión. Parte de este temor, parte del temor del mañana, la justificación del temor del mañana, está llevando a millones de mujeres a abortar sus propios hijos. Porque tienen pregúntale a una jovencita de 15 años que sale embarazada: ¿por qué quieres hacer esto? Tengo miedo. Tengo miedo que mi papá se entere de lo que hice. Tengo miedo que mis amigos me rechacen. Tengo miedo que ya no voy a poder estudiar más nunca y voy a tener que criar a este niño para siempre. Tengo miedo de no ser capaz de criar a este niño. Tengo miedo de no ser la mejor madre para este niño. Entonces, pues lo mejor es terminar con este embarazo. Entonces, queriendo huir de ciertos temores, se toman decisiones que son mucho peores. Y detrás de esto está la obra del enemigo. O como también está sucediendo en el caso de muchas personas que están muriendo bajo el amparo de las leyes humanas por medio de la eutanasia. Hace poco una demanda legal por ahí famosa que está saliendo en las noticias, creo que es en Canadá, donde un joven simplemente por una condición diabética, ¿verdad?, decide quitarse la vida por medio de la eutanasia, y no hay ningún problema, el doctor le quitó la vida, no hay problema con eso. Temiendo. ¿Qué estabas temiendo? ¿No? Y mira lo que llegaste a hacer. ¿Entiendes? Entonces esas son trampas que el enemigo usa para destruir la vida de las personas. Otra causa por la cual las personas enfrentan grandes depresiones es por una gran vergüenza. No es inusual que muchas personas intenten atentar contra su vida cuando pasan una situación de una gran vergüenza, ya sea una vergüenza por algo que ellos hicieron o una vergüenza por algo que alguien cercano a ellos hizo. La vergüenza sabemos que es una reacción natural al pecado.
Encontramos vergüenza por primera vez en la raza humana en la caída, en Génesis. Y cuando vamos a ese pasaje de Génesis capítulo 3, vamos a ir. Génesis 3, 9 al 11. Génesis. Génesis 3, 9 al 11. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comiese? Quiere decir, obviamente ahí hay vergüenza, ¿verdad? Ahí hay vergüenza. Él se escondió porque él estaba desnudo. Una persona sabe que no quiere que te vean desnudo. Es una condición del pecado porque existe el mal en nosotros, ¿no? Entonces, había vergüenza, pero ¿te diste cuenta cómo esa vergüenza viene acompañada con miedo? Adán sabía lo que había hecho y venía esa vergüenza acompañada con miedo. El pecado propio de personas cercanas a nosotros puede provocar una vergüenza, una gran vergüenza pública, lo cual puede ser usado por el enemigo para que muchas personas pierdan la vida. Ya que la vergüenza es un producto natural del pecado, ya que la vergüenza es un producto natural en este mundo, en un mundo caído, ¿cómo debemos tratar una situación de vergüenza? Debemos tratar una situación de vergüenza por medio del arrepentimiento y de la esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo. ¿Han hecho ustedes alguna cosa de la cual se avergüencen? Yo sí. La razón por la cual no me pongo rojo como un tomate es porque en esa pantalla no están saliendo las cosas que yo he hecho que son vergonzosas. Pero todos hemos hecho cosas de las cuales estamos avergonzados, estaríamos avergonzados. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo resolvemos ese problema? Bueno, por medio del arrepentimiento, pidiéndole perdón al Señor, ¿no? Y entendiendo que el Señor Jesucristo llevó nuestra vergüenza en la cruz. El precio de nuestra vergüenza. Vamos a Hebreos capítulo 12. Verso 2. ¿Quién me ayuda a leerlo? Hebreos 12:2. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando los oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias, hermana. Esa palabra extrañita que está ahí, ese oprobio, eso es vergüenza. Es la palabra que significa vergüenza. Usted la puede cambiar por vergüenza sin ninguna vergüenza, ¿verdad? Va que redundancia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz. Este pasaje nos asegura que Cristo fue a la cruz con gozo, ¿verdad? Él fue a la cruz con un gozo. No es que estaba disfrutando los golpes, no estaba disfrutando el proceso horrible de crucifixión, que era un proceso vergonzoso, porque la persona en el proceso de crucifixión era desnudado, no sé hasta qué punto, pero sí, las personas no iban con vestidos a la cruz. Las personas eran desnudadas, eran golpeadas, eran agobiadas, eran burladas, eran avergonzadas, pero él fue a la cruz con gozo, menospreciando la vergüenza. La vergüenza pública, él la menospreció, ¿no? Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo llevó nuestra vergüenza. Él pagó por el precio de nuestra vergüenza. Y esto es algo que nosotros no tenemos que arrastrar con nosotros. Hay personas que han arrastrado con vergüenza por mucho tiempo y un día terminan haciendo otras cosas peores y locuras peores porque ellos no saben cómo lidiar con esa vergüenza, ¿verdad? Con esa vergüenza de lo que pasó en el pueblo, con esa vergüenza de lo que me pasó o lo que me hicieron, o que la gente se enteraron lo que me pasó, o que la gente se enteraron lo que yo hice, o que, ¿verdad? ¿Cómo tú procesas eso estando en Cristo? Bueno, Cristo pagó por mi pecado. Él pagó por mi vergüenza, ¿verdad? Entonces,
Ahí está la victoria. El alivio de la vergüenza no está en la pérdida de la vida, sino en la confianza de las promesas de Dios. De hecho, atentar, volviendo a Spurgeon, solemos ser tentados a hacer lo que tememos hacer y hacerlo para escapar de ello. Una persona que atente contra su vida por una vergüenza, sin haberse arrepentido de sus pecados, se está exponiendo a una vergüenza eterna. Voy a repetir esto. Una persona que atenta contra su vida, sin arrepentirse de sus pecados, ¿no?, se está exponiendo a una vergüenza eterna. ¿A qué me refiero? Vamos a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, verso 2. Una promesa de resurrección que dice, ¿qué dice? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Gracias, hermano. ¿Verdad? Quiere decir que aquella persona que muera sin Cristo, un día va a resucitar. Todas las personas van a resucitar, los creyentes y los no creyentes, los que han creído y los que no han creído. Pero aquellas personas que no han creído en el Señor Jesucristo, no se han arrepentido de sus pecados, cuando resuciten, van a ser resucitados para vergüenza y confusión eterna. Entonces, ¿cuántas personas hay que en medio de una vergüenza en este mundo, ¿no?, porque les da vergüenza, atentan contra su vida, no se arrepienten de sus pecados y pasan una eternidad sin Cristo? La palabra de Dios nos dice que eso será una vergüenza eterna. Queriendo escapar de una vergüenza temporal de este mundo, hay personas que caen en un estado de condenación y de vergüenza eterna. Nuevamente, la solución al problema de la vergüenza es las promesas de Dios, lo que Cristo ha hecho por nosotros y las promesas que nosotros tenemos en Dios. Vamos a Isaías 25:8. Isaías 25:8. Si otro hermano o hermana me puede buscar Apocalipsis 7:17. Isaías 25:8. Isaías 25:8 y Apocalipsis 7:17. ¿Quién tiene Isaías 25:8? Amén. ¿Qué dice, hermano? Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la frente de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Aleluya. Amén. Destruirá, ¿verdad? ¿Qué destruirá, hermano? La muerte. La muerte para siempre. Dice otro pasaje, el último enemigo que va a ser destruir la muerte. Destruirá la muerte para siempre. ¿Y qué más va a hacer? ¿Qué más va a hacer? Enjugará las lágrimas de todos. Secará las lágrimas. Las lágrimas de vergüenza, las lágrimas del dolor, las lágrimas de las consecuencias del pecado, las lágrimas de los ojos de quién. ¿De quién? ¿Dice ahí? Del Señor, de los rostros y quitará la frente de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Quitará la vergüenza de su pueblo de la tierra. El Señor va a quitar toda vergüenza, ¿no? Va a haber un día en que va a haber cero vergüenza. No es que vamos a ser sin vergüenza. No, lo que significa que va a haber un día, no va a haber memoria de nuestros pecados. No va a haber memoria de las cosas vergonzosas que hicimos. No va a haber memoria de estas cosas. El Señor las va a traer, las va a quitar de su pueblo. Entonces, no, pastor, eso es nada más que para el pueblo de Israel. Mira, es Isaías. Nosotros somos el pueblo de Dios. El pueblo que no era pueblo ahora es llamado pueblo. Y por eso les pedí que buscaran Apocalipsis capítulo 7. Porque en Apocalipsis capítulo 7 se usa una frase similar a Isaías 25. De hecho, hay dos pasajes en Apocalipsis que repiten esta frase de que el Señor enjugará las lágrimas de los ojos. Es lo mismo. ¿Quién tiene Apocalipsis 7:17? Amén. ¿Qué dice? Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Gracias. Gracias, hermano. El Señor va a secar nuestras lágrimas, ¿verdad?
De hecho, Dios las conoce, ¿no? A ver, ¿cuántas lágrimas aquí ha llorado él? Además, Laura, ¿cuántas lágrimas usted ha llorado? ¿Usted cree que usted ha llorado? Muchas. Los hombres también, ¿verdad que hemos llorado? ¿Todos? Pero ¿cuántas nosotros no sabemos? Pero Dios las sabe. El libro del Salmo nos dice que Él cuenta nuestras lágrimas. Nuestras lágrimas están en su redoma, están en su botella. Él tiene contadas nuestras lágrimas. Eso lo dice el libro del Salmo, dice la palabra de Dios. El Señor conoce nuestras lágrimas y va a quitar la vergüenza de su pueblo, ¿verdad? Pero una persona que no tiene esta esperanza, pues muchas veces termina atentando contra su vida cuando hay una vergüenza. Entonces tenemos que una situación de un temor, un gran temor, como en los casos que nosotros vimos anteriormente de Saúl, de su escudero, de aquel carcelero, puede hacer que una persona atente contra su vida. En el caso también de una gran vergüenza, una vergüenza extrema, ¿verdad? Las personas a veces atentan contra su vida. Detrás de esto está el enemigo tratando de destruir la vida de la persona, porque el punto de esta clase es que nosotros entendamos por qué la Biblia dice que Satanás es homicida desde el principio. ¿Qué él es homicida? ¿Qué está buscando él? Está buscando la destrucción. Pero no solamente esto, sino que también la culpa. Cuando las personas enfrentan una culpa en su vida, muchas veces esa culpa les lleva a desear la muerte. Y el diablo la usa muchas veces. Existen dos tipos de culpa en la Biblia. Una culpa que lleva al arrepentimiento y otra que lleva a la condenación. Una culpa que Dios permite y una culpa que el diablo usa para destruirnos. La culpa con arrepentimiento lleva a la restauración y al perdón de Dios. Hay situaciones que causan gran culpa. Situaciones que nunca hubiéramos deseado, pero que han sucedido. Y esto es un dolor intenso para muchas personas. ¿Cómo resolvemos ese problema? Cuando hay culpa por algo que hicimos mal, debemos ir a Dios. Debemos confiar, ¿verdad? Si es la culpa por algo que nosotros hemos hecho y que hemos causado, el Señor nos puede perdonar. Pero a veces puede haber culpa por una situación que nosotros no queríamos que pasara, pero pasó. Un accidente, fue algo que nosotros estuvimos involucrados. No es culpa de nosotros, pero nosotros nos sentimos culpables porque pasó con nosotros. ¿Cómo resolvemos eso? Pues no es entendiendo la gracia de Dios, entendiendo el control de Dios, entendiendo, ¿no?, que hay alguien que nos conoce y que hay alguien que sabe cómo nosotros nos sentimos y que Dios tiene un plan para nosotros, ¿no? Así se resuelve. Ahora, vamos a Proverbios 28:13, y este es un pasaje que nosotros debiéramos aprender de memoria tal vez. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cómo yo resuelvo el problema de la culpa cuando he tomado una decisión en mi vida que ha afectado la vida de otras personas y ha sido culpa de mi pecado? ¿Qué tengo que hacer? No puedo encubrir mis pecados, no puedo echarle la culpa a otras personas, no puedo negar lo mal hecho, no puedo hacerme víctima. Tengo que confesar mi culpa, apartarme del pecado, y la palabra nos promete que vamos a alcanzar misericordia. Eso es lo que hay que hacer. Así se resuelve la culpa, ¿no? Vamos a 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10. Y ahí nos vamos a encontrar un ejemplo de una buena culpa, una buena tristeza. Ahora vamos a hacer algo. En 2 Corintios 7:10, yo necesito que alguien me ayude a buscarla en otra versión que no sea la Reina Valera, sino que si alguien tiene la Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, o alguna versión aplicativa, moderna, si por favor nos ayuda a leerla. Tenemos la Nueva Traducción Internacional. ¿La Nueva Versión Internacional? Sí. Ok.
¿Qué dice? Dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Gracias, hermano. Muy similar a la Reina Valera. Muy similar. Yo tengo la TLA, creo. La traducción del lenguaje actual, ¿qué dice? Ajá, cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Exactamente. Ahí está. Creo que una buena explicación de lo que quiere decir el pasaje. Y gracias, hermanos, por leer este pasaje. Pero creo que está muy claro, ¿verdad? El Señor puede producir una tristeza, por ejemplo, cuando pecamos, ¿no? Él puede producir una tristeza que nos lleve a arrepentirnos, y al arrepentirnos y confiar en el Señor, somos salvos, somos salvados, ¿verdad? Pero los problemas de este mundo, el pecado, trae una tristeza que si no hay arrepentimiento, lo que hace es, puede destruir nuestra vida. Como bien dice esa traducción. Encontramos en el Nuevo Testamento dos personas que cometieron pecados muy similares, pero hubo resultados diferentes en su vida. Yo me refiero a Judas Iscariote y me refiero a Pedro. Judas Iscariote entregó al Señor a los líderes religiosos por 30 monedas de plata, ¿no? Él, no sé qué había en su mente. Nosotros sabemos que fue Satanás, porque el Señor Jesucristo dijo que era diablo. Entonces no hay duda de que quien incitó, quien motivó, quien guió a Satanás, a Judas Iscariote, fue Satanás. No hay duda de eso, ¿no? Ahora también sé que Judas fue responsable por escuchar a Satanás y seguir sus planes. No era este hombre una persona que no conociera quién era el Señor Jesucristo, sino que era una persona a quien el Espíritu Santo le había dado el poder de hacer sanidades y echar fuera demonios como todos los demás apóstoles, ¿no? Pero aún estando en ese alto pináculo del ministerio, él escuchó a Satanás, se dejó influenciar por Satanás y él buscó una oportunidad para negar al Señor y para entregar al Señor. El otro es Pedro. Si hacemos una lista de lo que hizo Judas Iscariote y lo que hizo Pedro, yo estoy seguro, tal vez tú piensas, bueno, lo que hizo Judas fue peor. Y yo no te voy a negar eso, y yo creo que sí, que es verdad que lo que hizo Judas fue peor. Pero la negación de Pedro fue mucho más profunda y malvada de lo que nosotros podemos imaginar. A punto que si nosotros leemos en Mateo capítulo 26, en Mateo 26 se hablan ambas historias, ¿no? Nosotros nos damos cuenta que cuando Pedro llega al patio de Caifás, él se sienta con los alguaciles, él se sienta con los guardias, ¿no? Él está sentado junto con los guardias, con los alguaciles. Y no solamente eso, ahí comienza el juicio y el Señor comienza a ser acusado. Pedro en silencio. Cuando llegan los testigos, y no, vamos a buscar unos testigos, y Pedro está mirando el show, ¿no? Cómo traen unos testigos falsos, cómo los están contratando para que lleguen, y esos testigos están poniendo de acuerdo para Pedro está echándose todo ese play, él está escuchando todo eso. Cuando los testigos dicen, él dijo que iba a destruir el templo en 3 días, Pedro no dijo una sola palabra. Después, él niega al Señor 3 veces, 3 ocasiones, niega al Señor. Le pregunto, oye, ¿tú eres de ellos? No, yo no conozco a ese hombre. Y, oye, pero tú eres Galileo, tú tienes que ser de ellos. No, yo les dije que no conozco a eso, pero la tercera vez, él maldijo. Él se alteró. Es posible que haya dicho malas palabras. Es posible que haya hablado mal del propio Jesús. No sabemos. Pero la Biblia nos aumenta el lenguaje. La tercera vez fue violento. Y cuando él hace eso, canta el gallo, ¿verdad? Y entonces él recuerda lo que el Señor había dicho. Y ahí llora amargamente.
Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios, nosotros nos encontramos, obviamente ese llanto amargo es muestra de un arrepentimiento, de un dolor por lo que ha hecho. Pero tú sabes que Judas también, la Biblia dice que Judas se arrepintió. No dice que fue salvo. Y yo no creo que fue salvo. Pero la Biblia dice que él se arrepintió cuando él vio que el Señor fue condenado. Yo no creo que ese fue un arrepentimiento para salvación. ¿Por qué? Porque lo que salva no es solamente el arrepentimiento. Es el arrepentimiento y la fe. La fe verdadera incluye arrepentimiento. Tú no puedes separar uno de otro, ¿verdad? Pero una persona que se arrepienta, que se remuerda de un remordimiento, que se arrepienta de lo que hizo, pero si no confía en el Señor Jesucristo para perdón de sus pecados, en aquel que murió por él para salvar sus pecados, esa persona no es salva. Sucede lo mismo que con cualquier persona de cualquier religión que pueda arrepentirse, le pide perdón a Dios, y puede ser que su arrepentimiento sea muy sincero, pero no hay una base para perdón, porque no confía en el único medio que Dios ha dado para que sea perdonado. Entonces, el punto al que le llevamos es que la diferencia en realidad entre Pedro y Judas parece ser la fe. La fe. Ambos sufrieron al ver lo que hicieron. Pero Pedro tuvo fe. Pedro se restauró su relación con el Señor. Después confesó 3 veces que él amaba al Señor. 3 veces le negó, 3 veces confesó: yo te amo, yo te amo, yo te amo. Pero no solamente fueron palabritas. La tradición nos dice que Pedro murió por la causa del Evangelio, ¿no? Sufrió persecución por la causa del Evangelio. Él demostró que estaba arrepentido. Pero Judas terminó quitándose la vida. A Judas parece que le faltó la fe para confiar en que Dios podía perdonarlo. Entonces la culpa es muy peligrosa, porque a través de la culpa muchas personas son cegadas, llegan a esta situación de desesperación extrema, y en esa desesperación extrema pierden su vida. No solamente eso, si nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no sabemos cómo procesar la culpa, nosotros nunca vamos a poder servir a Dios. Si en mi pantalla se está viendo todo el tiempo mis pecados, pues yo no fuera pastor. No ni cristiano fuera. Pero es porque el Señor ha pagado por mis pecados. Es porque Él me ha limpiado con su sangre. Es porque Él me ha cambiado. Es porque Él me ha transformado, ¿no? Es porque Él ha borrado mi culpa. ¿Tú te imaginas al apóstol Pablo si su culpa hubiera estado sobre él todo el tiempo? Porque él recuerda cómo él fue cómplice en la muerte de Esteban, cómo él arrastró familias enteras hacia la cárcel, cómo él destruyó familias. ¿Cómo ese hombre hubiera podido pararse en la iglesia de Antioquía a predicar un mensaje de la palabra de Dios cuando la gente de esa iglesia eran muchos de los que él había perseguido que estaban en Jerusalén? Él tenía un convencimiento de que el Señor lo había perdonado, y ahora él estaba sufriendo por causa del Evangelio, ¿verdad? No era solamente pura palabrita. No, él estaba sufriendo por causa del Evangelio. Ahora él estaba siendo perseguido. Vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos 9. Cuando el libro de Hebreos se escribió, nosotros pensamos, cuando el libro de Hebreos se escribió, la carta a los Hebreos se escribió, fue antes del año 70 después de Cristo, lo que significa que el templo de Jerusalén todavía estaba en vigencia. Los judíos, no los cristianos no judíos, pero los judíos todavía irían a hacer sus votos al templo, y todavía existirían sacrificios en el templo de Jerusalén hasta el año 70. Lo que significa que cuando esta carta fue escrita a los hebreos, el templo no había sido destruido, y por lo tanto
todavía se estaban haciendo sacrificios. ¿Y por qué les digo esto? Para poder entender el pasaje. Hebreos 9, versos 13 al 15. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obra muerta para que sirváis al Dios vivo? Amén. En otras palabras, escuchen hebreo, escuchen judío. Ustedes que hacen esos ritos aún en el templo, ustedes que aún van a adorar en el templo y están viendo los sacrificios que se hacen en el templo, ¿ustedes creen que esos sacrificios tienen cierta importancia allá en el templo? Aunque el Señor es quien ha muerto por nuestros pecados, pero bueno, si ustedes todavía hacen eso, ¿no creen ustedes que la sangre de Cristo es mucho más poderosa que aquellos sacrificios que se hacen en el templo? ¿No será poderosa la sangre de Cristo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra conciencia de obras muertas? Para que podamos servir al Señor con una conciencia limpia. La respuesta es sí. La sangre del Señor Jesucristo es suficiente para limpiar nuestras conciencias de obras muertas, para que podamos servir a Dios. El diablo siempre va a tratar de recordarnos el pecado, siempre nos va a tratar de recordar el pasado, siempre nos va a tratar de recordar la vida antes de la cruz. Pero tenemos que recordarle también que nosotros hemos creído en Jesucristo y estamos en la cruz con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo contrario al temor, a la desesperanza, a la vergüenza, a la culpa que lleva al suicidio, es la fe. Es la fe. Cuando tenemos fe podemos vencer. Y ¿no te suena un poquito la campanita cuando el apóstol Pedro nos dice que a Satanás lo vencemos por medio de la fe? En 1 de Pedro capítulo 5. Vamos a ver, 1 de Pedro capítulo 5, versos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien tragarse. Esa es la palabra tragarse en griego. Catapino, eso es tragarse. El diablo anda buscando a quien devorar, a quien destruir. El diablo no quiere morder. El diablo quiere devorar. Quiere destruir completamente las vidas, las familias, los matrimonios, la iglesia. Él quiere destruir. Pero a él, verso 9, al cual resistir firmes en la fe. Es la fe la victoria. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Queridos hermanos, es por medio de la fe que vencemos estos ataques del diablo. Es por fe que nosotros vencemos los temores. Es por fe que nosotros vencemos la vergüenza. Es por fe que nosotros vencemos la culpa. Es por fe que nosotros vencemos todos los ataques del enemigo contra nuestras vidas. La victoria está en la fe. En la fe. ¿Qué pasajes pudiéramos recordar? Si sabemos que hay una persona que está batallando con un temor, ¿verdad? Eminente. Puede ser un temor real, posible, eminente, o puede ser simplemente una ilusión, ¿verdad? Pero hay un temor ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle a esas personas la palabra de Dios. Vamos a darle versos que afirmen su fe. Versos que recuerden el poder de Dios. La presencia de la fe llega por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a reafirmar con versos que le ayuden a creer en Dios. Que les recuerden del poder de Dios, del control de Dios, del amor de Dios, de la provisión de Dios, de la dirección de Dios, de los milagros de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando una persona esté batallando con esa vergüenza, ¿no? ¿Qué vamos a darle? Vamos a darle versos que hablen sobre lo que Dios ha hecho por él o por ella. Vamos a darle la palabra de Dios para que la fe de esa persona se fortalezca. Cuando una persona esté batallando con la culpa, vamos a decirle lo que Cristo ha hecho por él o por ella.
Vamos a hablarle de los planes de Dios. Vamos a darle versos de la palabra de Dios que les ayuden. ¿Qué tal si buscamos algunos versos de la palabra de Dios? Vamos, por ejemplo, a Proverbios 29, 25. Proverbios 29, 25. Vamos al Salmo 43, 5. Vamos al Salmo 62, 5 al 6. Vamos a Proverbios 14, 27. Vamos a Mateo 11, 28. Yo sé que estoy tirando ahí, pero vamos a repetirlo. Proverbios 29, 25. Salmo 43, 5. Salmo 62, 5 al 6. Proverbios 14, 27. Mateo 11, 28. Si mañana estás en una situación en que tu hijo te dice, ¿verdad?, que está pasando por esto, te está pasando por aquello, y tú dices, ay, se me olvidó el verso que dijo el pastor. Agarra tu Biblia y háblale en el medio. Ahí está el libro de los Salmos. Ahí vas a encontrar algo vas a encontrar ahí. Abre la Biblia en el medio y este es el libro de los Salmos. Ahí vas a encontrar algo. Ahí vas a encontrar algo. Ahí vas a encontrar, porque es la palabra de Dios. Y por estas cosas ha pasado. Esa amistad. ¿Quién quiere leer alguno de esos versos? Si llegó a ustedes. Proverbios 29, 25. Ajá, ¿qué dice más? El temor del hombre encontrará lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Amén. El temor del hombre pone un lazo. Hay gente que vive esclavo de los temores. Es que él le pone ese lazo en el cuello. Pero el que confía en Jehová será exaltado. Fe, ¿verdad? Confianza, fe. ¿Quién tiene otro? Salmos 43:5 dice, porque te abates, alma mía, porque te curvas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún me he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, ¿verdad? Piensa en el carcelero de Filipo. Si él hubiera sabido, ¿verdad? Esta noche tu familia va a cambiar. Esta noche la luz de Cristo va a llegar a tu casa. Esta noche tus hijos se van a bautizar. Esta noche tu esposa va a confiar en el Señor. Esta noche la eternidad tuya va a cambiar. Tú no estás listo para irte todavía, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguno otro de esos pasajes? Hay muchos, la Biblia está llena. Mateo 11, 28. Venid a mí los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. Amén. Venid a mí. Todos aquellos que estén, ¿verdad?, trabajados y cansados, y yo haré descansar. Hay gente que está cansada de su vida, cansado de su culpa, o de sus temores, o de sus preocupaciones. El Señor dice que el que viene a Él no le echa fuera. Él le recibe. No el 90%, el 100% de las veces. Cuando una persona va al Señor, tenemos esta confianza. Cuando una persona va al Señor buscando de corazón, va a encontrar al Señor. Porque el Señor está ahí, Él es fiel. 100%. Tenemos esa confianza, ¿verdad? Vamos entonces a Efesios capítulo 6. Vamos a terminar de esta manera. Vamos a Efesios. Capítulo 6. Vamos a leer del verso 13 al 18. Ahí se describe la armadura del cristiano, la armadura que Dios nos ha dado a nosotros, a todos los creyentes en Jesucristo, para que la usemos, no para que la guardemos en el closet, no para que la pongamos un día especial, no para el domingo, es para cada día, para todo el tiempo, ¿verdad? Para tenerla puesta siempre, para usarla. Efesios 6, vamos a leer del 13 al 18. ¿Qué valiente lo puede leer? Amén. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gracias, hermana. Es una armadura de 7 piezas. Vamos a ver cómo esas piezas nos ayudan. Esto va a ser de ustedes. Yo solamente voy a decir la pieza y ustedes me dicen cómo puede ayudar ante una situación
en la cual una persona esté en una situación de desesperanza. ¿En qué nos puede ayudar el cinturón de la verdad? ¿En qué nos puede ayudar a conocer la verdad? Evitar que crea las mentiras del enemigo. Ser libres de las mentiras. Ser libre de las mentiras. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿verdad? Porque el enemigo siempre nos engaña. Una mentira, por ejemplo, tu vida no vale nada. Tú no tienes ningún propósito en este mundo. Tú naciste para pasar trabajo. Tú eres una basura. Todas esas son mentiras que la gente escucha. Y a veces no se escuchan con palabras, como yo les dije. Hay mucha gente que la están escuchando aquí adentro. No sabe de dónde viene eso. Tú tienes que identificar las voces. Esa voz no es de Dios. Esas no son las palabras de Dios. ¿Verdad? Esas no son las palabras de Dios. Como el doctor Miguel Núñez aconsejando a una joven. La joven decía esas mismas palabras. No, mi vida no tiene sentido, yo soy una basura, yo no valgo para nada. Y dice, ok, wait. Vamos, espera. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Tú crees que Dios hace una basura? La Biblia dice que todo lo que Dios hace es bueno. Amén. ¿Tú crees que Dios hace una basura? No, entonces es mentira. Eso no es verdad. ¿Te das cuenta cómo es la mentira del diablo? Oye, ven acá, déjame hacerte ¿Tú piensas que Dios es basura? No, yo nunca dije eso. No, pero tú estás diciendo que tú eres basura y la Biblia dice que tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Tú dices que tú eres cristiano? ¿Cristiana? Sí. ¿Tú crees que Cristo murió por ti? Sí. ¿Tú crees que Cristo hubiera muerto por una basura? No. Ahí se cae completamente esa estructura de logismos, como dice la palabra, argumentos que el enemigo hace que las personas creen en sus mentes y que le llevan a perder toda la esperanza y toda la fe y atentar contra sus propias vidas. Necesitamos la verdad. Es la verdad de la palabra de Dios. Entonces no hay mejor remedio cuando una persona esté pasando por una situación de este tipo que se llene de la palabra de Dios. Dile a esa persona, pues búscame la palabra de Dios ahí. Búscame 5 versos. Apréndetelos de memoria. Te los voy a preguntar el domingo. Te voy a llamar mañana. Te los voy a preguntar. Yo quiero escuchar 5 versos que hablen sobre quién tú eres en Cristo. Sobre qué Dios dice de ti. No, pero es que yo he caído en esto muchas veces, yo soy una voz. A mí no me importa eso que tú estás en eso no es de Dios. Yo sé lo que tú has hecho, yo sé lo que ha pasado, pero ¿qué dice la Biblia sobre ti? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué dice la Biblia sobre ti? Que tú estás en Cristo, ¿verdad? ¿En qué nos puede ayudar la coraza de justicia? Hacer lo que es justo, hacer lo que es correcto. ¿En qué nos puede ayudar eso? Ante este tipo de ataques. Yo dije que no iba a contestar. Yo contesto. Reconocer, Ajá. yo iba a decir reconocer a las mentiras y las cosas injustas que Satanás presenta en nuestra vida. Y hacer lo que es correcto, salud hermano, hacer lo que es correcto, hermano, te iba a decir eso, hacer lo que es correcto. Miren, nosotros no podemos actuar basado en los sentimientos. ¿Bien? Los sentimientos son muy variables. Y entonces nosotros no podemos actuar basado en los sentimientos. Hoy yo puedo sentirme triste, pero yo no puedo tomar una decisión, ¿no? Porque yo me siento triste, yo no puedo hacer algo que es contrario a lo que yo sé que es correcto. Yo me siento triste, bueno, no todos los días son de sentirme contento. Oraré, buscaré de Dios, hablaré con el Señor, escucharé alabanza, hablaré con alguien basado en el problema que tengo, ¿verdad? Pero yo no voy a tomar una decisión que pueda afectar a mi familia porque yo me siento triste ahorita. Yo no puedo actuar basado en mis sentimientos. Yo tengo que hacer lo que es correcto, ¿verdad? Como pastor, ¿verdad? Ayer mismo le hicieron una pregunta a un misionero, ¿cómo ustedes se sienten, ¿verdad? En el campo misionero? Y un misionero de 40 años a Francia dijo, muchas veces yo me he sentido como para tirar la toalla, pero es que yo no puedo actuar basado en cómo yo me siento.
Yo tengo que actuar basado en lo que yo sé que es lo correcto. Yo sé cuáles son los hechos. Los hechos son que Dios me llamó a este lugar. Los hechos son que Dios no me ha dicho que me vaya de este lugar. Los hechos son de que Dios me quiere en este lugar. Y por lo tanto yo voy a seguir en este lugar. Si tengo un tormento en la cabeza hoy, I'm sorry. Si mañana estoy contento, gloria a Dios. Pero yo tengo que hacer lo que es correcto. Y nosotros también tenemos que actuar no basado en los sentimientos, sino basado en lo que tenemos que hacer. Porque mañana por la mañana, tal vez la mayoría de ustedes no tengan ningún deseo de ir a trabajar en su trabajo. Pero saben que es lo correcto. Y sabiendo que es lo correcto, se levantan con ánimo y dicen, vamos a echarle ganas a buscar los frijoles, ¿verdad? No porque queremos subirnos a un andamio. No por eso. Adelante, chicos. Pero es porque es lo que tenemos que hacer. La coraza de justicia, hacer lo que es justo, hacer lo que es correcto. El calzado del apresto del Evangelio, de la paz. Estar siempre listo para presentar el Evangelio. ¿En qué ayuda en este caso? Estar firmes, pastor, en la fe. Firmes en la fe, listo. ¿Verdad? No somos solamente nosotros. Tal vez tú digas, bueno, tal vez yo vine el miércoles, mira lo que está hablando el pastor, esto no tiene que ver conmigo, yo soy la persona más feliz del mundo. Bueno, felicidades, pero tú estás rodeado de personas que están pasando problemas. Tú estás rodeado de personas que están luchando. Estás rodeado de personas que tal vez el diablo le está diciendo ciertas cositas en la cabeza. Y sabe una cosa, ya que la solución está en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, llena tu vida, llena tu casa, llena tu Facebook, llena todo de la palabra de Dios. Porque es esa palabra de Dios la que va a darle la victoria a la persona que tienes a tu lado. ¿Verdad? No va a ser que pase algo y después tú digas, ¿por qué yo no le dije? Dile ahora. Dile la verdad. Dile la verdad. El escudo de la fe. ¿En qué nos ayuda? Dice vencer en todos los dardos de fuego del maligno, ¿verdad? Estamos hablando hace rato. El yelmo de la salvación. El casco de la salvación. De los malos pensamientos. De los malos pensamientos. Yo tengo que recordar que yo soy un hijo de Dios. Sencillamente, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. ¿No? La espada del Espíritu. La palabra, ¿verdad? Con la cual el enemigo va a huir. Úsala. Úsala. No porque se olvide, sino porque la victoria está ahí. En usarla. Y el último paso es orando en todo tiempo. Yo creo que no solamente orando, ¿sabes? Yo creo que el paso superior de la oración es el ayuno. Y hay momentos en los cuales usted va a tener que ayunar. Hay momentos en los cuales si usted está batallando con una depresión, hay veces que usted va a tener que ayunar. Usted va a tener que ayunar y el Señor va a romper esas cadenas si el problema es un problema espiritual. Vamos a cerrar ahí, Jairo. Y si